Una enfermera no tiene autoridad para tratar sin la aprobación de un médico. Acabas de romper el protocolo, gritó el director del hospital, su voz resonando por el pasillo. Clara se quedó inmóvil, sus manos presionando firmemente un vendaje sobre el brazo sangrante de un anciano que llevaba una chaqueta militar gastada y descolorida. Esa misma tarde, 6 todoterrenos negros llegaron a la entrada principal del hospital. Hombres uniformados bajaron, con miradas afiladas como cuchillas y movimientos precisos. ¿Quién era exactamente este anciano? ¿Y qué tipo de poder podía obligar a toda una unidad de marines a mostrar deferencia hacia una enfermera que ¿acababa de ser suspendida? Bienvenidos a Narraciones Desveladas. Vamos a descubrir la verdad detrás de lo que realmente ocurrió. A los 34 años, Clara Benítez, una enfermera experimentada en el Lincoln Memorial Hospital de Carolina del Norte, se había ganado una reputación por 3 cosas: su coleta rubia perfectamente atada, el bolígrafo rojo siempre enganchado en su uniforme y su feroz compromiso con cada paciente a su cuidado. En las estaciones de enfermería, sus compañeros murmuraban sobre ella a escondidas. Esfuerzo excesivo, decían algunos. Santa Clara, se burlaban otros, disfrazando su desdén con sarcasmo. Sin embargo, los pacientes la adoraban, pidiéndola por su nombre, conmovidos por cómo recordaba pequeños detalles como los nombres de sus nietos o se quedaba a su lado durante procedimientos difíciles. Clara vivía sola en un modesto apartamento, a solo 15 minutos en coche del hospital. Su camino hacia la enfermería había sido elegido años atrás, cuando cuidó de su padre durante su brutal lucha contra un cáncer de pulmón en etapa 4. Naciste para sanar, Clara, le había susurrado él con una sonrisa orgullosa antes de partir. Esas simples palabras se convirtieron en sus salvavidas durante innumerables turnos nocturnos agotadores y los muchos días en que la gratitud escaseaba. El martes había comenzado como cualquier otro, rutinario y predecible. Clara acababa de terminar de registrar los signos vitales de un paciente cuando un alboroto repentino estalló, cerca de la entrada de la sala de emergencias. Un hombre mayor, probablemente de finales de los 60 o principios de los 70, entró tambaleándose por las puertas automáticas. Su chaqueta militar, raída y holgada en su frágil cuerpo, se adhería a su figura. La sangre goteaba constantemente de su manga izquierda, y un brillo de sudor hacía relucir su rostro. Sus ojos recorrían la sala con frenesí, vidriosos y perdidos. Señor, debe registrarse, llamó la recepcionista, intentando captar su atención. ¿Tiene seguro? ¿Alguna forma de identificación? El hombre buscó torpemente en sus bolsillos con su mano sana, pero no encontró nada. Lo siento, pero sin seguro o identificación, comenzó a decir la recepcionista. Clara ya se estaba moviendo antes de que terminara. Señor, venga conmigo. Vamos a atenderlo, dijo Clara con suavidad, guiándolo hacia una sala lateral. Miró por encima del hombro. Lorena, llama al doctor Hernández, por favor. Lorena, la recepcionista, dudó nerviosamente. Aún no ha sido registrado, dijo con incertidumbre. Está sangrando activamente, respondió Clara con firmeza. Primero lo estabilizamos, el papeleo puede esperar. Dentro de la sala de evaluación de emergencias, Clara ayudó al hombre a acomodarse en la cama de examen. Su respiración era pesada e irregular, y su piel se sentía fría al tacto. La herida en su brazo no era mortal en profundidad, pero el enrojecimiento e hinchazón a su alrededor dejaban claro, la infección ya se había instalado. Señor, ¿puede decirme su nombre?, preguntó Clara suavemente mientras se ponía guantes y preparaba los suministros. Samuel, respondió él con voz ronca. ¿Solo Samuel?, preguntó ella, con un tono amable pero preocupado. Clara solicitó la asistencia de un médico 3 veces. En cada ocasión, recibió la misma respuesta: los médicos estaban ocupados con pacientes registrados. El doctor Moreno incluso pasó por la puerta, echó un vistazo rápido al interior y siguió caminando sin decir una palabra. La condición de Samuel empeoraba rápidamente. Su presión arterial se desplomó, y la infección avanzaba sin control. Clara se encontraba atrapada entre el protocolo del hospital y su vocación más profunda de sanar. Sus pensamientos volvieron a su padre, la misma mirada perdida y febril en sus ojos durante sus últimos días, y la enfermera de hospicio que se había atrevido a desafiar órdenes solo para aliviar su dolor.
Clara, no puedes tocarlo, advirtió Ángela, otra enfermera, en un susurro cortante desde la puerta. Sin órdenes médicas, no hay tratamiento. ¿Conoces las reglas? Clara apretó los labios, dividida, y luego decidió. Sus manos se movieron con propósito firme, limpiando la herida, administrando antibióticos e insertando una vía intravenosa con la certeza nacida de 15 años en la primera línea de atención de emergencias. Desde el pasillo, alguien, probablemente Ángela, tomó fotos con un teléfono. Un médico miró con desaprobación, negó con la cabeza y siguió caminando. Tras unos minutos tensos, la respiración de Samuel se estabilizó, y algo de claridad volvió a su mirada. Solo necesito unas horas, susurró con voz ronca. Luego seguiré mi camino. Gracias. Clara le ofreció una sonrisa tranquilizadora. No irá a ninguna parte por ahora. ¿Está seguro aquí? En ese preciso momento, Victoria Salazar, la administradora senior del hospital, irrumpió en la sala. Sus ojos se abrieron con horror al ver el goteo intravenoso no autorizado en el brazo de Samuel. ¿Qué crees que estás haciendo?, espetó, su voz subiendo con cada palabra. Una enfermera no puede administrar tratamientos sin autorización explícita. Has violado el protocolo. Clara no se inmutó, sus manos aún firmes sobre el brazo recién vendado de Samuel. Este paciente necesitaba atención médica urgente, respondió con calma, su voz inquebrantable. No era tu decisión. El rostro de Victoria se encendió de ira. Las cámaras de seguridad ya han captado todo. A mi oficina. Ahora. Mientras Clara era escoltada, Samuel, inesperadamente, agarró su muñeca con una fuerza sorprendente. Recuerda, susurró con urgencia. Ellos vendrán. En ese momento, Clara no tenía idea de lo que significaba. Pero 15 minutos después, sentada rígidamente frente a Victoria y la junta del hospital, el peso de sus palabras comenzó a asentarse, toda su carrera ahora pendía de un hilo. 15 años de servicio dedicado, dijo Victoria con frialdad, y lo tiras todo por la borda porque no pudiste seguir el protocolo básico. En la pantalla de la sala de conferencias, las imágenes de seguridad cobraron vida. Clara se vio a sí misma tratando a Samuel, cada paso capturado en alta definición, nítido e implacable. Su supuesta violación, transmitida para que todos la juzgaran. Si alguna vez has presenciado a alguien castigado por hacer lo correcto, sigue leyendo, porque la historia de Clara apenas comenzaba. Antes, mientras ayudaba a Samuel a ponerse una bata de hospital, antes de ser convocada a la administración, Clara había notado algo inusual, un tatuaje desvaído de un águila en su pecho, inconfundiblemente el símbolo del cuerpo de marines. Aún más reveladoras eran las cicatrices de metralla esparcidas por su brazo derecho, no heridas recientes, sino las marcas permanentes de batallas libradas hace mucho tiempo. Mientras lo acomodaba en la cama, la televisión en la esquina emitía un reporte sobre Afganistán. La reacción de Samuel fue inmediata y escalofriante. Su ritmo cardíaco se disparó, el sudor brotó en su frente, y sus ojos se fijaron en la pantalla, abiertos y atormentados, una reacción demasiado intensa para un veterano común. A media tarde, las consecuencias de la decisión de Clara cayeron como una cascada de dominos. Recibió una notificación formal de suspensión, sin salario, sin contacto con pacientes. Su credencial de seguridad del hospital fue confiscada en la salida principal. Una humillación final y amarga mientras llevaba sus pertenencias en una caja de cartón maltrecha a su coche. En el estacionamiento, las enfermeras con las que había trabajado durante años miraban a cualquier parte menos a ella. Solo Sofía, una enfermera de segundo año con ojos amables, se atrevió a acercarse. Lo que hiciste fue valiente, dijo Sofía en voz baja. O increíblemente estúpido, respondió Clara con una sonrisa cansada. Depende de a quién le preguntes. Cuando llegó a casa, Clara se dio cuenta rápidamente de que el daño no se había quedado dentro de los muros del hospital. Una publicación anónima había explotado en línea, imágenes de seguridad editadas de ella tratando a Samuel, manipuladas para hacerla parecer imprudente e insubordinada. Los comentarios eran brutales. Despídanla. Jugar a ser doctora debería ser un delito. ¿Quién se cree que es? Su madre llamó poco después, su voz tensa por la preocupación. Cariño, no otra vez, suspiró. Siempre te metes en problemas solo por preocuparte demasiado.
¿Qué se suponía que debía hacer, mamá? ¿Quedarme ahí y dejarlo sufrir?, preguntó Clara, con la frustración filtrándose en sus palabras. Hay reglas por una razón, Gracie, respondió su madre suavemente. No era la primera vez que Clara caminaba por una línea fina. Durante los peores días de COVID, había introducido una iPad en una habitación en cuarentena para que un paciente aislado pudiera despedirse de su familia. El año pasado, se había quedado 4 horas después de su turno para acompañar a una adolescente asustada que esperaba una colocación psiquiátrica cuando no había camas disponibles. Cada vez, había recibido una reprimenda, pero nunca una suspensión. Tras colgar el teléfono, Clara sintió algo extraño en el bolsillo de su uniforme, algo que había olvidado hasta ahora. Era el pequeño y pesado objeto que Samuel le había entregado antes de que la seguridad la llevara, una insignia de plata deslustrada, con los bordes suavizados por años de manipulación. Si algo pasa, guarda esto, había susurrado. ¿Ellos sabrán? ¿Quiénes sabrán?, le había preguntado ella, pero Samuel solo ofreció una leve sonrisa de complicidad antes de cerrar los ojos. Ahora, sentada bajo la dura luz de la cocina, Clara giró la insignia con cuidado. En la parte trasera, había una simple inscripción. Holguín, clase 1968. Sin rama militar. Sin números de identificación. Nada más que rastrear. Intrigada, Clara encendió su portátil y comenzó a buscar Holguín y Militar 1968. Los resultados fueron escasos, pero una entrada captó su atención. Un coronel Javier Holguín había sido reportado desaparecido en 2005 durante una operación clasificada en el Medio Oriente, dado por muerto tras 2 años sin contacto. La fotografía granulada mostraba un rostro más joven y afilado, pero era innegablemente Samuel. No puede ser, respiró Clara. La línea temporal no tenía sentido. Si realmente era él, Samuel habría tenido ya 70 años en el momento de su desaparición, mucho mayor que la edad típica para el servicio activo. Mientras Clara investigaba más a fondo, la pantalla de su computadora se congeló de repente. Cuando se reinició, todo su historial de búsqueda había desaparecido. Momentos después, su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. ¿Sabes a quién salvaste hoy? Clara se levantó de la silla, con el corazón acelerado, y se acercó rápidamente a su ventana. En la calle, a exactamente 100 metros de distancia, un todoterreno negro estaba estacionado, con el motor zumbando silenciosamente. Mientras miraba, el vehículo se alejó suavemente y desapareció en la noche. Esa noche, el sueño la eludió. La pequeña insignia reposaba pesada en su mesita de noche, irradiando una presencia mucho mayor que su tamaño, como si guardara secretos demasiado grandes para que una sola persona los cargara. La mañana trajo otro golpe, una carta formal, entregada directamente a su bandeja de entrada, solicitando su comparecencia en una audiencia disciplinaria. Sus problemas se profundizaron cuando su banco se comunicó, informándole que su cuenta había sido congelada temporalmente debido a actividad sospechosa. ¿La causa? Clara había usado su tarjeta de crédito personal para comprar suministros médicos críticos para Samuel después de que el sistema de inventario del hospital la bloqueara. Mientras tanto, las redes sociales se volvieron aún más crueles. Alguien la había doxeado, filtrando su dirección y número de teléfono a la turba de Internet. A nivel local, la frase «la enfermera que piensa que está por encima de la ley» ahora estaba en tendencia, alimentando aún más la indignación. Aunque antiguos pacientes hablaron valientemente en su defensa, sus voces fueron rápidamente ahogadas bajo una ola de ira y desinformación en línea. A mediodía, Clara se encontró considerando seriamente abandonar la medicina por completo. 15 años de sacrificio, dedicación y compasión, ¿y para qué? ¿Para ser destrozada por hacer lo que creía correcto? Se sentó en la mesa de su cocina, recopilando sus certificaciones de enfermería y actualizando su currículum, con el corazón cada vez más pesado con cada línea que escribía. Estaba planeando una salida silenciosa del mundo de la atención médica cuando sonó su timbre. En su porche estaba un hombre como ninguno que hubiera visto fuera de una base militar, traje oscuro impecable, corte limpio, rostro ilegible, exudando el porte inconfundible de alguien acostumbrado a mandar. Estacionado justo detrás de él, en la acera, había otro todoterreno negro. Señorita Benítez, dijo, no como una pregunta, sino como una afirmación de certeza.
Clara deslizó instintivamente su mano en el bolsillo, sus dedos rozando los bordes de la insignia de Samuel. «¿Quién pregunta?», dijo con cuidado. «Se solicita su presencia», respondió. «¿Por quién?», insistió Clara, apretando más la insignia. «Por personas que entienden completamente lo que pasó ayer». Sin más explicaciones, le entregó un sobresellado. «Su país necesita que venga con nosotros. Ahora». Dentro del sobre había una sola fotografía desgastada, Samuel, mucho más joven, de pie junto a un helicóptero militar. Garabateado en la parte trasera. Holguín 1968, Operación Kingfisher. Clara contuvo el aliento. «¿Está vivo?», preguntó en voz baja. «Señora», dijo el hombre con un asentimiento, «si viene con nosotros, todas sus preguntas serán respondidas». Mientras el todoterreno serpenteaba por calles desconocidas, Clara se recostó en su asiento, con una certeza asentándose profundamente en su interior. La decisión que tomó ayer no fue solo sobre desafiar la política del hospital. Había intersectado con algo mucho más grande, mucho más secreto de lo que jamás podría haber imaginado. No había tratado solo a un paciente común. Había salvado a alguien cuya existencia parecía estar enterrada bajo capas de operaciones clasificadas. El vehículo finalmente se detuvo en un pequeño aeródromo. Esperando en la pista estaba un elegante jet privado. Mientras Clara subía al avión, una pregunta resonaba en su mente. ¿Qué tipo de hombre comandaba este nivel de secreto y protección? ¿Y por qué, de todos los hospitales en Carolina del Norte, había elegido el suyo? ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa cuando un simple acto de bondad choca con un mundo de secretos extraordinarios? Quédate con nosotros, porque lo que pasó después cambiaría todo. A la mañana siguiente, mientras Clara seguía desaparecida, inalcanzable por teléfono, su apartamento inquietantemente silencioso, el Lincoln Memorial Hospital continuaba con su rutina diaria. Dentro, el personal zumbaba con rumores sobre su desaparición. Susurros flotaban por los pasillos, Clara había huido de la ciudad. Había tenido una crisis nerviosa. Tal vez algo peor. Mientras tanto, Victoria Salazar, la misma administradora que había suspendido a Clara, ahora lidiaba con llamadas frenéticas del equipo legal del hospital. El vídeo viral había explotado en una crisis de relaciones públicas en toda regla, dividiendo la opinión pública por la mitad. Grupos de veteranos ya se estaban movilizando, organizando una protesta frente al hospital esa misma tarde. En los programas matutinos nacionales, debates acalorados enfrentaban a administradores de salud y médicos experimentados. Esa enfermera rompió todas las reglas del libro, argumentaba un administrador. Los hospitales deben operar bajo un orden y disciplina estrictos. A veces, la compasión pesa más que el procedimiento, replicaba un médico experimentado. De lo contrario, ¿cuál es el propósito de la medicina? En línea, la conversación crecía aún más ruidosa, con hashtags que condenaban y elogiaban a Clara en tendencias simultáneamente. Los periodistas investigaron su pasado, entrevistando a docenas de antiguos pacientes que la describían con admiración y gratitud abrumadoras. Su apartamento vacío se convirtió en un lugar de peregrinación silenciosa. Veteranos que nunca la habían conocido dejaban flores y notas manuscritas en su puerta, muestras de agradecimiento de una comunidad que instintivamente reconocía lo que otros pasaban por alto. De vuelta en el hospital, Victoria Salazar convocó apresuradamente una reunión de emergencia con el personal. No podemos permitir que los empleados tomen asuntos médicos en sus propias manos, dijo con rigidez. Independientemente de sus intenciones, la enfermera Benítez puso en peligro a un paciente y socavó los estándares del hospital. Un joven médico residente levantó la mano con cautela. Con todo respeto, señora, dijo, el paciente estaba en evidente distrés. Se le estaba negando atención. Hay canales adecuados, respondió Victoria, su voz cortante y firme. Esto no es un hospital de campaña. Tenemos estándares y procedimientos por una razón. Pero antes de que alguien pudiera responder, el ambiente en el edificio cambió. A las 4:37 de la tarde exactamente, un zumbido bajo y constante atrajo la atención de todos hacia la entrada principal del hospital. 6 todoterrenos negros idénticos se deslizaron hacia el camino de entrada del hospital, formando un semicírculo perfecto justo fuera de las puertas principales. La seguridad del hospital se movió instintivamente para interceptar,
Pero se congeló a medio paso cuando hombres y mujeres en uniformes de gala completos del cuerpo de marines comenzaron a bajar de los vehículos. Sus movimientos eran precisos, sincronizados, un nivel de disciplina que irradiaba autoridad sin una sola palabra pronunciada. Dentro del hospital, pacientes y visitantes se apretujaban contra las ventanas, estirando el cuello para ver mejor. Los empleados abandonaron sus rondas, con portapapeles y gráficos de pacientes colgando olvidados de sus manos. ¿Qué demonios está pasando?, susurró una enfermera desde la estación del segundo piso, su voz apenas audible. Son marines, murmuró un ordenanza, con admiración clara en su tono. Uniforme de gala. ¿No hay duda? Liderando el grupo estaba un oficial distinguido que llevaba un portafolio de cuero oscuro bajo el brazo. Mientras cruzaba las puertas automáticas, el bullicioso mostrador de recepción cayó en un silencio casi inquietante. Necesito hablar con Victoria Salazar y la junta del hospital inmediatamente, dijo, su voz uniforme y dominante. La recepcionista, intentando recuperar la compostura, tartamudeó, señor, tiene una cita. La mirada del oficial no vaciló. No, señora. Pero confíe en mí, querrán escuchar lo que tengo que decir. Colocó una identificación emitida por el gobierno en el mostrador. Decía, Mayor Diego Guerra, Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, División de Inteligencia Especial. Se trata de la enfermera Clara Benítez. El sonido del nombre de Clara recorrió el vestíbulo como una descarga eléctrica. Los teléfonos aparecieron al instante. El personal y los visitantes comenzaron a grabar, y en media hora, camionetas de noticias abarrotaron el estacionamiento, con reporteros empujándose unos a otros por una buena posición. El mayor Guerra no prestó atención al caos creciente. Simplemente se mantuvo en posición de descanso, paciente e inamovible, su postura y mirada de acero dejando claro que era un hombre que esperaba, y obtenía, obediencia inmediata. Momentos después, Victoria Salazar salió del ascensor, flanqueada por dos miembros de la Junta y el asesor legal del hospital. Por primera vez, su exterior pulido y confiado mostró grietas. Mayor Guerra, dijo, forzando una sonrisa tensa mientras extendía la mano. Esto es altamente irregular. Señora Salazar, interrumpió el mayor Guerra suavemente, sin siquiera mirar su mano extendida. Ayer, aproximadamente a las 11:43 de la mañana. Una de sus enfermeras proporcionó una intervención que salvó la vida de un paciente al que se le negó tratamiento, únicamente por falta de identificación. Ese paciente era el coronel Javier Holguín. Una ola de murmullos recorrió la multitud ya tensa. El nombre puede no significar mucho para usted, continuó el mayor Guerra, pero para nosotros, es un activo nacional. Su existencia ha sido clasificada al más alto nivel durante casi 2 décadas. Abrió su portafolio, revelando documentos con sellos oficiales del gobierno. El coronel Holguín no estaba, como se informó anteriormente, desaparecido en acción. Pasó años realizando operaciones encubiertas que salvaron innumerables vidas estadounidenses. Su muerte fue un engaño necesario para proteger la integridad de sus misiones. El rostro de Victoria perdió color. No teníamos forma de saberlo, tartamudeó débilmente. Exactamente, dijo el mayor Guerra con brusquedad. No lo sabían. Pero Clara Benítez tampoco necesitaba saberlo. Vio a un ser humano que necesitaba ayuda y actuó con valentía y compasión. Cualidades que, podría añadir, parecen escasear dentro de estas paredes. El vestíbulo del hospital se llenó de personas que abandonaban sus puestos, atraídas por la confrontación. Sofía, la joven enfermera que había apoyado a Clara desde el principio, se abrió paso entre la multitud, con su teléfono en alto, grabando cada segundo. El coronel Holguín estaba entrando en la fase final y más crítica de su misión, continuó el mayor Guerra. Regresaba con inteligencia que podría proteger a miles de tropas desplegadas en 3 zonas de conflicto. Si hubiera muerto por esa infección no tratada, 2 décadas de trabajo, y innumerables vidas, se habrían perdido. La voz del mayor Guerra se endureció aún más, sus ojos entrecerrándose ligeramente. Debido a las heridas sufridas en el campo, el coronel Holguín no pudo identificarse adecuadamente. La sepsis que ya afectaba su mente lo hacía imposible. Y aún así, basándose puramente en trámites administrativos, su institución le negó atención.
Se giró entonces, dirigiéndose a las cámaras que ahora grababan abiertamente en el vestíbulo. La enfermera Benítez no solo ayudó a un paciente. Sin saberlo, preservó intereses críticos de seguridad nacional, que no estoy autorizado a divulgar completamente en este momento. Volvió a meter la mano en su portafolio, sacando un documento formal. Esto es una citación, dijo claramente, extendiéndolo para que Victoria lo tomara. Su hospital debe emitir una disculpa pública formal a la enfermera Clara Benítez, reintegrarla con el pago completo y los beneficios, y retirar todas las acciones disciplinarias de inmediato. Victoria aceptó los documentos con manos que temblaban visiblemente. Por supuesto, si esto involucra la seguridad nacional, comenzó, intentando salvar algo de dignidad. El mayor Guerra la cortó limpiamente. Es una cuestión de humanidad básica, corrigió con frialdad. Las preocupaciones de seguridad nacional simplemente enfatizan la gravedad del fracaso de su institución. Justo entonces, otra ola de movimiento recorrió la multitud. Todas las miradas se dirigieron nuevamente hacia la entrada principal. Clara entró, flanqueada a ambos lados por dos marines. Parecía agotada, sombras bajo sus ojos y el peso de todo lo que había soportado grabado en su rostro, pero se mantenía con la misma gracia serena. Su cabello rubio estaba recogido cuidadosamente en su habitual coleta, como desafiando a cualquiera a tratarla de manera diferente. Caminando justo detrás de ella, Samuel, o más bien, el coronel Holguín, ahora vestía ropa civil sencilla, con su brazo herido debidamente vendado. El personal del hospital se apartó instintivamente para dejarles paso, la escena casi bíblica en su silenciosa reverencia. Clara, comenzó Victoria torpemente, forzando una sonrisa, parece que ha habido un pequeño malentendido. Señora Salazar, la cortó el mayor Guerra con brusquedad. El gobierno de los Estados Unidos requiere más que vagas excusas. Lo que se necesita ahora es una disculpa pública formal. Inmediatamente. Bajo las miradas pesadas e inquebrantables de los marines, y la mirada implacable de las cámaras de noticias, la fachada pulida de Victoria comenzó a desmoronarse. Frente a Clara, carraspeó y dijo: enfermera Benítez, en nombre del Lincoln Memorial Hospital, ofrezco mi más sincera disculpa por el trato injusto que recibió. Sus acciones reflejan los más altos ideales de la atención médica. Nos equivocamos al suspenderla, y respetuosamente le pedimos que regrese a su puesto. El rostro de Clara permaneció calmado e ilegible. Necesitaré algo de tiempo para pensarlo, respondió con calma. El coronel Holguín dio un paso adelante, aún mostrando signos de debilidad física, pero erguido con la postura inconfundible de una vida de servicio. Esta mujer no solo salvó mi vida, dijo, su voz firme. Salvaguardó información que protegerá la vida de cientos más. Mientras este hospital me rechazaba por el papeleo, ella vio a un ser humano que necesitaba ayuda. ¿No es eso lo que se supone que es la medicina? Su autoridad silenciosa envolvió la sala, sumiendo a todos en un silencio completo. Pasé 20 años viviendo encubierto, dijo Holguín. He visto lo peor que la humanidad tiene para ofrecer, y también lo mejor. Ayer, la enfermera Clara Benítez me mostró lo mejor. Una semana después, Clara se encontró en un lugar donde nunca soñó poner un pie, el Pentágono. En una ceremonia privada, rodeada de altos oficiales militares, Clara recibió una medalla de servicio civil, junto con una carta personal de gratitud del propio secretario de Defensa. La inteligencia que recuperó el coronel Holguín, explicó solemnemente un oficial, reformará fundamentalmente nuestros esfuerzos antiterroristas en el norte de África. Si hubiera muerto por esa infección, todo eso se habría perdido. Tras la ceremonia, Holguín, vestido ahora con un sencillo traje gris en lugar de insignias militares, se acercó a ella. Hace 20 años, le dijo en voz baja, me ofrecí como voluntario para una misión que requería que desapareciera del mundo. Mi esposa vivió el resto de su vida pensando que estaba muerto. Mis hijos crecieron sin un padre. Sacó una fotografía desgastada, mostrando a 3 hijos adultos, cada uno con familias propias. Conoceré a mis nietos por primera vez la próxima semana, dijo, con la emoción engrosando su voz. Y es por ti. Clara negó suavemente con la cabeza. Solo hice lo que cualquier enfermera haría, dijo humildemente. No, dijo Holguín con firmeza. La mayoría de la gente sigue las reglas. Tú seguiste tu conciencia. Y eso es algo mucho más raro de lo que crees.
Torpe, cuidadoso de su brazo aún en recuperación, la atrajo en un abrazo agradecido. Gracias por darme la oportunidad de terminar mi misión, y de finalmente poder decir la verdad. La respuesta de Clara fue simple y honesta. Solo hice lo correcto, señor. Cuando Clara regresó al Lincoln Memorial Hospital, no era el mismo lugar que había dejado en desgracia. La historia había arrasado la nación. Enfermera suspendida por salvar a veterano revelada como clave en operación clasificada. La Junta del hospital, bajo presión pública, la nombró jefa de enfermería de emergencias para el turno nocturno. Aquellos que una vez murmuraban a sus espaldas ahora buscaban su consejo. Pero el cambio más profundo no fue como los demás veían a Clara, fue como Clara ahora se veía a sí misma. Durante años, se había preguntado en silencio si las palabras de su padre sobre sus manos sanadoras habían sido solo el consuelo de un moribundo para su hija. Ahora, entendía, sanar no era solo sobre vías intravenosas y cuidado de heridas. Era sobre valentía, la valentía de hacer lo correcto incluso cuando significaba estar sola. ¿Alguna vez has presenciado a alguien ser vindicado de una manera que nadie podría haber imaginado? Escribe coraje si crees que hacer lo correcto siempre encontrará su camino hacia la luz, incluso si el viaje es más largo de lo que esperamos. Clara regresó al Lincoln Memorial Hospital no como la enfermera que había sido escoltada en desgracia, sino como una líder a la que otros miraban voluntariamente. Con su nuevo rol, se ganó respeto, no por el rango, sino por la integridad. El bolígrafo rojo enganchado en su bolsillo, una vez un pequeño hábito personal, ahora se convirtió en un símbolo silencioso entre las nuevas enfermeras. Sé como Clara. Sigue al paciente, no solo el protocolo. Cada tarde antes de sus turnos, Clara se sentaba en una cafetería de la esquina, tomando café, leyendo revistas médicas, o a veces escribiendo cartas manuscritas al coronel Holguín. Aunque su ubicación exacta permanecía clasificada, su vínculo perduraba, una conexión silenciosa e inquebrantable forjada en circunstancias extraordinarias. En su escritorio en el hospital, enmarcada en madera sencilla, estaba la insignia de plata que Samuel le había entregado. Junto a ella, cuidadosamente fijada, una nota manuscrita. No todos los que visten batas blancas simplemente siguen órdenes. Algunos se atreven a hacer lo correcto. 3 meses después del incidente, Clara recibió un paquete inesperado. Dentro había un ensayo manuscrito, escrito por un niño de 12 años, el nieto del coronel Holguín. El ensayo, titulado La enfermera que hizo llorar a mi abuelo, acababa de ganar el Premio de Literatura Juvenil del Estado. El niño describía el poderoso momento en que vio a su madre reunirse con el padre que creía muerto hacía mucho tiempo, y como su abuelo estoico, endurecido por décadas de misiones secretas, lloró abiertamente cuando habló de la enfermera que lo había salvado. Mi abuelo dice que los héroes no siempre llevan uniformes, escribió el niño. A veces visten uniformes médicos y llevan bolígrafos rojos y hacen lo correcto incluso cuando es difícil. El ensayo enmarcado ahora colgaba con orgullo en el pasillo principal del departamento de emergencias, un recordatorio diario para el personal de que pequeños actos de valentía podían resonar mucho más allá de los muros del hospital. En su última entrevista en medios nacionales, le preguntaron a Clara qué consejo daría a otros trabajadores de la salud enfrentando decisiones difíciles. Miró a la cámara y habló desde el corazón. No hice nada extraordinario. Solo elegí no mirar hacia otro lado cuando alguien se estaba ahogando. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer, negarse a mirar hacia otro lado cuando tenemos el poder de ayudar. Los archivos clasificados relacionados con el trabajo del coronel Holguín continuaron descubriendo inteligencia que salvó innumerables vidas en el extranjero. Nuevas amenazas fueron neutralizadas. Futuros fueron salvaguardados. Y todo se remontaba a una sola enfermera que había elegido la compasión sobre el protocolo. Las palabras finales del segmento de noticias decían: la bondad no necesita reconocimiento, pero siempre se recuerda. Incluso un pequeño acto de bondad puede cambiar un mal día, una vida, y a veces el mundo entero. Comparte un acto de bondad que nunca has olvidado. Suscríbete a Narraciones Desveladas, donde la bondad se propaga todos los días. Y recuerda, darle me gusta a un vídeo no es solo un clic, es un tributo a los verdaderos héroes entre nosotros.